Buenas noches, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 5 a los Hebreos. El capítulo 5 realmente también es una continuación del tema que se empieza tratando en el capítulo 4 desde los versículos 14, desde el versículo 14. El capítulo 5 entonces trata del mismo tema, Jesús, sumo pontífice. Este posiblemente sea el tema menos comprendido, pero más importante de la escritura, de las escrituras del Nuevo Testamento. Porque Jesús, sumo pontífice, es el que actualiza, hace una realidad en el creyente la historia de la cruz. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es nombrado para beneficio de los hombres ante Dios, para que presente dones y sacrificios por los pecados. También es capaz de ser compasivo con los ignorantes y los engañados, ya que Él está sujeto a flaquezas. Por las flaquezas, debe obedecer sacrificios por los pecados de sí mismo y por los pecados del pueblo. 4. Nadie toma por sí mismo este honor, sino solo cuando es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. El versículo 1. Todo sumo sacerdote tiene que ser un hombre, tiene que ser escogido de entre los hombres y es nombrado para beneficio de los hombres ante Dios, no al revés, no ante los hombres por parte de Dios, sino al revés, de los hombres ante Dios, para que presente dones y sacrificios por los pecados. Este es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, del templo que existía cuando fue escrito cuando fue escrito esto a los hebreos. Perdón la demora, pero aquí apareció algo en la pantalla que no puedo leer los. Ruego que me espere un momentito. Gracias por esperarme. Entonces, les decía que los sacerdotes, sumo sacerdote, es el que se refiere aquí, estos versículos del 1 al 3, perdón, del 1 al 4, al sumo sacerdote que oficiaba en los días que fue escrito a los hebreos. Y entonces fue tomado de entre los hombres para beneficio de los hombres ante Dios, para que presente dones y sacrificios por los pecados. Es un hombre para que sea capaz de ser compasivo con los ignorantes y los engañados, porque los va a representar ante Dios, ya que él está sujeto también a flaqueza. Por sus flaquezas debe ofrecer sacrificios por los pecados de sí mismo y por los del pueblo. Y el último punto, nadie se nombra a sí mismo sumo pontífice. Ni hombres le pueden nombrar a una persona sumo pontífice, sino solo cuando es llamado por Dios, exactamente como lo fue Aarón. Si ustedes recuerdan, Aarón fue escogido por Dios de entre todos los israelitas para ser el sumo pontífice. Los versículos del 5 a 10. Por esto leemos, el Mesías Jesús no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo pontífice, sino que fue glorificado por el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tal como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec.
quien en los días de su vida mortal, Jesús, ¿no? Jesús en los días de su vida mortal oró suplicando con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Y aun siendo hijo, aprendió a obedecer por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, llegó a ser el autor de la salvación de todo el que le oye con atención. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, aquí este pasaje, como primera cosa, explica que Jesús no se nombró a sí mismo, así como Aarón, el primer sumo sacerdote que fue tomado por Dios, y sus descendientes servían en el templo que había erigido en Jerusalén en los días que esto escrito a los hebreos fue hecho. De la misma manera Jesús no se exaltó a sí mismo, no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo pontífice, sino que fue glorificado por el mismo Dios, el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No olvidemos que esta expresión, mi hijo eres tú, está registrado en Salmos 2.6 y se refiere a esa controversia, ese gran conflicto que va a haber al fin del tiempo, cuando los reyes de la tierra estén en contra de Jesús el Mesías, porque habrá aparecido otro Mesías, el falso, el que lo llaman el anticristo, y el mundo, los gobernantes de la tierra, le van a apoyar a él. Y entonces en esos días se refiere este salmo, pero empieza diciendo que Dios a su Hijo, no olvidemos que en ese tiempo todavía no había nacido Jesús. En otras palabras, no existía todavía Jesús, hombre, el Hijo de Dios, no existía todavía. Pero en el plan de Dios fue ofrecido a través primeramente de David y confirmado, por supuesto, en el Salmo 2, la ofrenda de que su Hijo iba a ser el rey que iba a gobernar la tierra. Entonces, por esto dice, el mismo que le nombró hijo, le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Ese mismo es el que le nombró a Jesús el sumo pontífice. En otras partes de la escritura que habla que Dios dice, le avisa a Jesús que él es su hijo, está cuando él se bautizó. Dijo: este es mi hijo, a él óiganle. Y después, en la resurrección, fue confirmado como hijo de Dios porque pudo vencer el pecado que llevó de nosotros. Jesús venció en la cruz, por eso resucitó. Y entonces Dios lo designó, dice en Romanos 1:4, Romanos 1:4 dice: Dios lo designó su hijo. En otras palabras, él fue engendrado por Dios, pero tuvo que calificar para que sea designado hijo de él. Esto es que venza la humanidad caída, venza al pecado y a la humanidad caída, pueda morir la humanidad caída para resucitar la nueva humanidad. Esa humanidad, la actual, la que tiene Jesús, que tiene físico, pero es una naturaleza física extraordinaria. Como ustedes recuerdan, cuando él resucitó, no necesitaba medios de transporte para viajar de un lugar a otro. En un segundo estaba en un lugar y el segundo siguiente estaba en otro lugar. No necesitaba puertas para entrar en aposentos, en cuartos. Traspasaba las paredes. Esa nueva humanidad, esa es a la que se refiere Romanos 1:4, Jesús resucitado. Este es el Hijo, pues este mismo Dios, repito, que le designó y que anunció que Él era su Hijo, este mismo Dios es el que le nombró sumo pontífice. De tal forma que, considerando quién lo nombró, la validez de Jesús sumo pontífice es extraordinaria, muy superior, por supuesto, a los sumo pontífices que habían en el Antiguo Testamento y que oficiaban en el templo judío, incluso, repito otra vez, como en los días de este escrito a los hebreos.
Yo te he engendrado hoy. Es otra distinción importantísima. Él es hijo de Dios porque fue engendrado por Dios también. No olvidemos que a lo largo del Antiguo Testamento había varias personas que fueron hijos de Dios, pero solamente hubo un rey que fue hijo de Dios engendrado. Este rey es el prometido, el Mesías. Los otros reyes también eran hijos de Dios adoptados, eran llamados hijos de Dios. El pueblo de Israel fue llamado hijo de Dios, pero fue adoptivo. El único que fue engendrado es este Jesús, que actualmente es el representante de los creyentes ante Dios, como acabamos de leer en los versículos del 1 al 4. El versículo 6 dice, le avisa cómo fue el nombramiento. Dice, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. El orden sacerdotal de Melquisedec es uno y el orden sacerdotal de Aarón es otro. El de Aarón oficia en el templo de la tierra y sirve para mostrar en forma figurada el proceso del pueblo de Israel para recibir al Mesías. En cambio Jesús, nuestro sumo pontífice, el sumo pontífice de los creyentes, ya no es sumo pontífice del pueblo de Israel, es sumo pontífice de los creyentes, no oficia en el templo de la tierra, oficia en el templo del cielo, y igualmente que Aarón y sus descendientes fue nombrado por Dios. Y el orden de él es el de Melquisedec. Esto explicará en el capítulo 7. Dice que Jesús, el sumo pontífice, antes de ser sumo pontífice, quien en los días de su vida mortal oró suplicando con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Jesús, para poder vencer el pecado, para poder vencer la fragilidad humana que él encarnaba, tuvo que orarle a Dios, pidiéndole ayuda con gritos y lamentos. Esto ocurrió en el Getsemaní, pidiéndole ayuda a Dios para poder pasar la inmensa prueba que le esperaba, su crucifixión y muerte, los azotes, el recibir la corona de espinas, llevar los pecados de la humanidad, vencer absolutamente al pecado y a los pecados y morir inocente para poder resucitar. Jesús pidió ayuda con gritos, como leemos aquí, con gritos fuertes y con llanto al que podía salvar de la muerte. Por supuesto, dice, fue escuchado por su temor reverente. El Padre le fortaleció para pasar la inmensa tarea, para vencer, pasar la inmensa tarea que fue su misión de morir por los pecadores en una cruz. El versículo 8, aún siendo hijo, aprendió a obedecer por lo que padeció. Jesús era realmente, cuando se encarnó, se hizo un hombre con todas las debilidades nuestras. Por esto que tuvo que aprender a obedecer. Y la escuela a la que fue para aprender a obedecer fue la escuela del sufrimiento. Dice, aún siendo hijo, repito el versículo 8, aún siendo hijo, aprendió a obedecer por lo que padeció. Jesús fue realmente un hombre. Jesús venció el pecado. Jesús aprendió a obedecer con el sufrimiento, con su inmenso sufrimiento. El versículo 9. Habiendo sido hecho perfecto, cuando aprendió a obedecer y murió, llegó a ser el autor de la salvación de todo el que le presta atención. En Jesús se hizo nuestra salvación. Esto es lo que quiere decir. Por lo que él padeció y lo que aprendió a obedecer, fue hecho perfecto y entonces llegó a ser el autor de nuestra salvación. En Jesús, repito, se hizo ya nuestra salvación. No es en usted o en mí lo que se hace la salvación. Fue en Jesús. Por la fe nosotros somos revestidos de esta salvación. El versículo 10. Y fue proclamado, cuando venció, fue proclamado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec. Entonces, gracias a que Jesús venció, este fue el test que tuvo, la prueba inmensa, venció, y cuando venció y resucitó, fue nombrado sumo pontífice, nuestro representante, el victorioso. Él está en el cielo, Él es el vivo, con Él debemos tener comunión. Por la fe nosotros recibimos los beneficios de su obra cuando estuvo aquí en la tierra, pero la ayuda, el sostén, la guía en la vida es Él, el sumo pontífice que está en el cielo. Como estudiamos la semana pasada, Él es el que mantiene viva nuestra esperanza. Él es el que nos dice, tú sí calificas para resucitar. Este es Él, esa es la obra de Él. ¿Por qué califica? Porque en Él fue hecha nuestra salvación. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa realidad. Y ahí nuestra vida será llena de esperanza. Los versículos 11 al 14. Sobre este tema de Jesús, sumo pontífice, dice el versículo 11, hay mucha palabra para explicar, pero es explicación difícil. Dice, esto digo, dice el apóstol, porque ustedes hebreos han llegado a ser lentos para oír. Y 12, y por el tiempo que llevan desde que aceptaron al Mesías, a Jesús el Mesías, deberían ser maestros, pero ahora otra vez necesitan que alguien les enseñe los fundamentos elementales. O sea, han llegado, dice, a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Le está hablando a los hebreos. Ellos ya como 40 años o algo así habían aceptado al Mesías. Muchos de ellos deberían saber perfectamente la obra de Jesús. Pero todavía muchos de ellos iban al templo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, todavía iban al templo de Jerusalén y participaban de los servicios ahí. No habían entendido la obra de Jesús, el sumo pontífice, que no es en el templo de la tierra, sino en el templo del cielo. Por eso dice, en vez de deberían ser maestros, todavía necesitan que alguien les enseñe. O sea, tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. El 13, porque todo el que se mantiene con leche es todavía un infante, es decir, figuradamente, ignora las palabras de justicia, ignora la justicia de Dios, repito, que fue completada absolutamente en Jesús. En Él Dios nos justifica. La fe en la historia de Él nos une a esa justificación. Versículo 14. En cambio, el alimento completo, el alimento sólido, es para los adultos. O sea, para aquellos que por medio de la práctica tienen sus percepciones entrenadas para saber distinguir el bien del mal. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el bien y el mal. El bien y el mal, la primera vez que está mencionado en la Biblia es en el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ese árbol se accedía solamente si es que se comía, esto es, si se pecaba. Por esto les quería explicar este punto. Tienen la práctica, practican en sus percepciones, la entrenan para poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Saben cuál es el mal? Realmente el mal es pensar que yo puedo establecer mi propia justicia como los judíos quisieron hacer. Esto es mi obediencia. Cuando ese es el mal. Y el bien es la historia de Jesús, que relata su victoria absoluta sobre el pecado. O sea, no tenemos que hacer la distinción que normalmente se hace. El bien es no matar, el mal es matar. Eso es una desviación de lo que el árbol de la ciencia y el bien y el mal, es una desviación a ese árbol. Pero nosotros ya no tenemos que vivir de ese árbol de la ciencia, del bien y el mal. Tenemos que vivir de lo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es el bien y el mal. El bien es la historia, la justicia de Jesús. El mal es yo tratar de establecer mi justicia, es decir, yo tratar de guardar la ley de Dios. Estos que son adultos han sido entrenados
son entrenados en sus percepciones intelectuales para separar el bien del mal, lo que quiere sustituir a la obediencia de Jesús. Mi obediencia es el mal, la obediencia de Jesús es el bien. ¿Cómo sabemos que es el bien? Porque Él murió obedeciendo a Dios y resucitó y está en el cielo. En cambio, no han oído de ningún judío, ni el joven rico, que decía que guarda perfectamente la ley, está en el cielo. Bueno, este es el capítulo 5 a los Hebreos. Les agradezco por su atención, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga esta semana y les invito a que la próxima semana estudiemos juntos el capítulo 6. Muchas gracias.